invito a doblar tu cabeza y vamos a orar. Nuestro Dios, en este momento te damos gracias por este momento que vamos a reflexionar sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el significado y la razón de las Escrituras. Y ayúdanos también a poner en práctica lo que vamos a aprender en este día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Al mismo tiempo te doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a hablar o vamos a desarrollar nuestra cartilla de escuela sabática. Así que te invito a que puedas tomar tu Biblia, toma tu lección y juntos vamos a desarrollar esta lección. Imagino que tendrás preguntas, espero responder esas preguntas. O si no lo respondo, puedes también escribirme. De esa forma podemos dialogar un poco más. Empecemos nuestro repaso de la lección de escuela sabática de este sábado o de esta semana. El origen y la naturaleza de la Biblia. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver el origen de las Escrituras. Vamos a ver la naturaleza de la Biblia. Empecemos. En toda la Biblia encontramos a un Dios que habla. Desde el Génesis tú vas a ver que Él dice y las cosas aparecen. Con la gran diferencia cuando crea al hombre que lo hace con sus manos. Pero el Dios bíblico es un Dios que habla. Creó a los seres humanos con la capacidad de hablar e interpretar información verbal. Esa es la razón que Él utiliza para comunicarse con la humanidad. Utiliza también la forma verbal. Dos libros muy importantes que nos ayudan a reconocer a Dios. El primer libro es la naturaleza. Dios creó al hombre después de crear todo su hogar, que fue el jardín del Edén, o crear al universo, al mundo, que eso es el primer libro. El segundo libro son las Escrituras, pero el primer libro no habla. El primer libro fue creado como una forma de un resultado de representar a Dios en su contenido natural. Por eso que la naturaleza con su belleza, con la forma de cómo se mantiene, cómo Dios lo mantiene, es una representación extraordinaria de Dios. Especialmente si miras la belleza, las flores, los bosques, si miras toda la naturaleza, los animales, todo eso refleja realmente el amor y el carácter de Dios. Bueno, el otro libro es las Sagradas Escrituras, lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, vamos a ver que Dios nos habla a través de la palabra. Porque nosotros, los seres humanos de toda la creación, somos los únicos que tenemos esa cualidad extraordinaria de comunicarnos. Dios así nos hizo, por eso somos a su imagen y semejanza. Estos mensajes divinos, hablando de las Escrituras, no se dan en un lenguaje celestial que solo los ángeles entienden, se dan en el mismo lenguaje de los escritores de la Biblia. Esto es muy importante que nosotros entendamos cuando estudiamos la Biblia. Hay muchos escritores o muchos teólogos críticos de la palabra porque critican a las Escrituras por la forma, errores ortográficos que se encuentran en la Biblia, por la forma también de su contenido, no solamente las cosas buenas de los personajes de la Biblia, sino encontramos cosas bien feas y malas que ellos cometieron. Entonces hay un poco de rechazo a ciertas partes de las Escrituras y sin decir, ¿no?, las cosas que no se les entienden para muchos, que es imposible, como en las historias de Daniel librado del pozo de los leones. Encontramos a Jonás tragado por el pez y después escupido nuevamente. Son cosas que solamente por fe se pueden aceptar en este caso. Pero no dejemos de
de lado que el Señor no habla desde un contexto espiritual o divino que solamente los ángeles podrían entenderlo, sino lo hace desde un contexto del mismo escritor. Dios adapta su palabra a la capacidad del escritor, en este caso de los profetas, de los apóstoles, de los reyes que escribieron, de los sacerdotes que escribieron, de la reina como en este caso Esther, y así todos los escritores realmente escribieron de acuerdo de su capacidad, de acuerdo de su humanidad, como ellos percibían lo divino. Es por eso que ten mucho cuidado cuando estudies las escrituras, siempre míralo desde ese punto de vista. Es muy importante, por otro lado, también entender que las escrituras tienen una dimensión entre lo humano y lo divino. En otras palabras, en las escrituras vas a ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, vas a ver al Creador, pero también vas a encontrar al ser humano con sus cualidades, con su naturaleza. El Creador con la creación se unen para poder expresar o para poder formar la Biblia, las palabras por escritos. Esto vamos a entenderlo mientras vamos desarrollando más. No olvides que la dimensión humana y lo divino están muy, muy profundas en todas las escrituras. Fue escrita por seres humanos, aún así es la palabra escrita de Dios. Eso es algo muy importante. Fueron escritas por seres humanos. La lección pasada vimos que fueron escritas por jóvenes, por ancianos, agricultores, pastores, un sinfín de personas, pero que aún así es la palabra de Dios escrita. Porque más adelante vamos a ver que la revelación viene de Dios. Es una mezcla indivisible de lo divino y de lo humano. Vas a ver una mezcla aquí entre lo humano y lo divino. No sé si ya analizaste los salmos, te invito a que lo hagas. A veces nosotros, cuando hablamos de David, hablamos cosas extraordinarias de David, pero realmente ándate a los salmos, vas a ver que este hombre, David, es muy humano. Él pide que la gente sea destrozada, que Dios termine con ellos. Él habla bien feo de sus enemigos, ver la naturaleza profunda de un ser humano. Pero también vas a encontrar a un David bien enamorado de Dios. Reconoce a Dios, lo ve como su escudo, su roca, su protección. Entonces, ahí vas a ver realmente lo profundo que es lo humano y lo divino. La divinidad humana y la grandeza divina. Porque en la Biblia vas a encontrar los milagros extraordinarios que Dios hizo, cómo Dios libró al pueblo, cómo Dios hizo cosas como las plagas en Egipto. Son cosas que solamente un Dios sobrenatural, poderoso, puede hacer todo eso. Entonces, esto es lo que tenemos que entender muchísimo nosotros. La dimensión entre lo humano y lo divino en las letras de todas las escrituras. ¿Cuál fue el propósito de escribir las escrituras? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo de revelar por escrito su palabra? Nosotros encontramos en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 17, donde dice que las escrituras fueron dadas para que el pueblo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál fue el propósito de revelar las escrituras? Fue para que el pueblo de Dios se prepare para que actúe bien en todas buenas obras. Y no solamente tratándose de la vida espiritual, no solamente hablamos del contexto sagrado, sino del contexto general del ser humano. Cuando una persona va al Señor, cuando una persona conoce a Dios, su vida cambia, su vida da ciertos cambios extraordinarios. Si la persona fue mala, empieza a ser buena. Si fue mentirosa, deja de mentir.
Si la persona fue perversa, empieza a cambiar, el carácter se va mejorando, la actitud va mejorando del ser humano. Entonces, ese fue el propósito especial para que los seres humanos, los que entendemos y aceptamos a Jesús, lo preparemos para toda buena obra, tanto en lo presente como en lo porvenir, que es un día cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Los 66 libros de la Biblia, más de una vez, cuando era niño, claro, yo me preguntaba por qué se lo llaman Sagrada Biblia o Santa Biblia. Y Pablo contesta esas preguntas. Si probablemente tú también tuviste esa pregunta. En Romanos, el capítulo 1, versículo 2, Pablo lo llama a ese conjunto de libros santas escrituras. Y en 2 Timoteo 3:15 dice las sagradas escrituras. Por lo tanto, este contenido de libros son santas escrituras y las sagradas escrituras. Si te das cuenta, la misma palabra o la misma Biblia se responde a estas preguntas. No se les ocurrió a ninguna persona o a un grupo de teólogos poner este nombre, sino la misma palabra se refiere hacia ella como cosas santas. ¿Por qué? Porque es palabra revelada de Dios. Vamos a ver ahora el origen, o los escritos bíblicos afirman que su mensaje no fue inventado por ellos. Esto es muy importante para complementar lo que ya estamos conversando o mencionando. ¿Cuál fue el origen de las escrituras? Cuando el apóstol Pablo manda la carta a los tesalonicenses, él les dice palabras muy importantes que nosotros como pueblo de Dios también deberíamos acatar. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, son palabras de Pablo. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Que el origen de las escrituras es palabra de Dios. Y le dice a alguien que escribió 13 libros, alguien que fue uno de los pioneros del evangelismo a los gentiles, alguien que fue escogido, seleccionado para esta misión, alguien importante. Por lo tanto, desde este contexto, desde estas palabras de Tesalonicenses, de Pablo, la palabra de Dios o la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios. Y no es revelación de seres humanos, no son fábulas, no son ideas, no es un concepto que les quisieron escribir ellos lo que quisieron, o se les vio mejor escribir del contexto que lo hicieron o no. Todo fue revelación de Dios. La semana pasada también vimos que el promedio de años que se demoró en escribir las escrituras fueron 1500 años. Y ninguno de los escritores se conocieron. Por lo tanto, es muy importante entender que detrás de todo este proceso hubo una mente más extraordinaria, alguien que estaba compilando toda la información de los seres humanos. En este caso fue nuestro gran Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de las escrituras? El origen de las escrituras es la revelación de Dios, no de la humanidad ni de los escritores. Vamos a hablar ciertas referencias que se mencionan en la Biblia sobre Dios hablando, referencias al Dios que habla. En Éxodo del capítulo 15, versículo 14, dice: Jehová dijo a Moisés. Por eso es la palabra de Jehová dijo a Moisés. En Éxodo 24, 4 vemos que si Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Te das cuenta? Este mismo principio se da a todos los escritores de la Biblia. Bueno, no hablemos de Moisés.
Moisés es el autor de los primeros 5 libros del Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomios. También que se lo puede decir que escribió Job y ciertos libros también de los Salmos. Tremendo Moisés. Por lo tanto, nosotros aquí damos conciencia de que la palabra de Dios o las Escrituras son palabras dichas por Dios. Más adelante vamos a ver que son reveladas por Dios, pero que solamente los que escribieron fueron seres instrumentales para poner todo en papel o en letra, pero todo fue revelación divina. Su contenido es inspirado por Dios. En 1 de Pedro 1:21 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, por lo tanto es Dios. Entonces, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Fue Dios. Dios fue a través del Espíritu Santo quien motivó, quien animó, quien despertó el interés, quien trabajó en los pensamientos, en las emociones de los escritores para que ellos llevaran a cabo esta preciosa labor. Algo interesante que quiero que tomes interés aquí. Recuerda algo, no todo fue revelado en forma directa. Si vamos a San Lucas, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, voy a leer y leamos ahí, por favor, toma tu Biblia y vamos a leer juntos. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el apóstol, dice el evangelista, en este caso el médico Lucas, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él está consciente que lo que él está escribiendo son ciertísimas, son ciertas, son verdades. Y sigue diciendo: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes? Los que estuvieron presentes cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. Y sigue diciendo: y fueron ministros de la palabra. ¿De quién está refiriéndose? Claro que a los apóstoles. Claro que a los que empezaron a predicar el evangelio. Entonces ahora Lucas lo que hace es recopilar toda la información. Y el 3 dice: más ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esto es muy importante. Dice aquí Lucas, en palabras de él: yo me propuse diligentemente investigar todas las cosas, tanto los que fueron escritas y también los que la gente habló, y después a mí se me dio la necesidad, podría decir así, de escribirlo todo. ¿Te das cuenta? No necesariamente fue revelada en forma directa, sino que también se compilaron información. En este caso Lucas agarró información de toda la gente que ya entendía. Me imagino que él se dio el trabajo de ir, investigar, preguntar. Claro que no podemos decir que fue a cualquier persona, porque Lucas era una persona muy allegada a Pablo, su médico, persona muy serena, muy confiable. Entonces, así como también su lectura es confiable. Y por eso cuando comparas el libro de Juan, Marcos y Mateo, hay diferencias, porque otra vez más recuerda que Dios inspira a la persona. No podemos comparar a Lucas con Marcos, ni tampoco con Pedro, Pedro fue pescador, ni tampoco con Juan, aunque en Juan sobresale el discípulo del amor. Hay mucha teología profunda ahí. Pero te das cuenta que Dios se posesiona del ser humano, y Dios los usa para ciertos propósitos específicos. En este caso,
vemos que la escritura también se dio por inspiración divina. Es muy interesante entender esto. La inspiración y la revelación divina le da a la Biblia su autoridad divina y garantiza la unidad que encontramos desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Algo interesante, inspiración y revelación. Todas las escrituras tienen estos dos principios. Inspiración. Lucas fue inspirado, los evangelios fueron inspirados por el Espíritu, ellos escribieron ciertos libros proféticos y muchos libros de las escrituras Dios les presentó en forma de revelación, sueños, visiones, pero todo en fin fue voluntad divina. Qué precioso, ¿verdad?, entender este principio. Por lo tanto, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, detrás de todos estos personajes hay una mano. ¿Quién está usando todo? ¿Quién está guiando? Una mano con orden, una mano sobrenatural, perfecta. Y este alguien o esta mano es de Dios. ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito fundamental de que Dios reveló su palabra por escrito? Para que el pueblo de Dios lo escuche de manera continua. Algo especial. Fue escrito para que el pueblo de Dios lo escuche de manera continua, de generación en generación. Estén atentos para hacer lo que Él dice. Lee Deuteronomios 39. El propósito de las escrituras era para que los seres humanos continúen escuchando a Dios de generación en generación. Y otro punto también es para que atiendan, estén atentos a lo que Él dice. Porque es bueno estar atentos a lo que Él dice. Recuerda que las Biblias nos hablan de ciertas cosas que pasarán, nos hablan de ciertos acontecimientos pasados, acontecimientos que están pasando, nos hablan de ciertas enseñanzas importantes para nuestra vida. Por lo tanto, fue escrita para que nosotros podamos estar pendientes y conscientes de todos los acontecimientos que se van a dar o que se están dando o que se dieron en este mundo. Por lo tanto, ese fue el propósito. Y sigamos. ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita? Un documento escrito puede conservarse mejor y de manera más confiable que un mensaje oral. ¿Te puedes imaginar solamente las escrituras pasando de boca en boca, de persona en persona? Realmente sería un caos y existiera un cambio de palabras. Por lo tanto, se conserva mejor, es más confiable que un mensaje oral cuando es por escrito. Un documento escrito puede copiarse y multiplicarse y por lo tanto ponerse a disposición de muchas más personas que cualquier pasaje oral. Escrito se puede copiar, se puede enviar a diferentes partes y eso es lo que pasó con las escrituras. El origen de la Biblia, 2 idiomas muy difíciles para pronunciar, muy pocos se interesan por estos idiomas, el hebreo y el griego, un poco de arameo, pero si te das cuenta es el libro más distribuido a nivel mundial, es el libro donde más gente lo tiene en sus hogares. ¿Por qué? Por la forma de prevención de que Dios lo guardó en forma escrita. Le dio oral a sus apóstoles, a sus profetas, pero ellos lo escribieron por voluntad divina, para nuestro bien. Eso es algo extraordinario de parte de Dios. Sigamos. ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita? Sigue siendo una norma para la veracidad del mensaje bíblico a lo largo de los siglos. Este punto es importantísimo. La Biblia es el libro que nos ayuda
a comprobar su existencia de siglos, de generaciones en generaciones. Han pasado mucho tiempo desde la primera vez que se escribió la Biblia y aún esas fuentes que existen, copias de los originales, nos dan a entender la veracidad. Por eso el que lee la Biblia es una persona inteligente. No es un ignorante, no es una persona que le falta capacidad o que cree en cosas como cuento de hadas. No, no. Personas inteligentes leen las Escrituras porque es un libro que se pasó de generación en generación, de siglo en siglo, porque tiene veracidad, tiene fundamento. Así que si tú crees en las Escrituras tal como están, te felicito, o si no, deberías hacerlo. Fue dado con propósitos prácticos. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuál fue el fin que Dios dio su revelación a través de las Escrituras a sus hijos? Para que nos enseñáramos, porque ahí hay enseñanza, para reprender a las personas cuando tienen problemas. Sobre todo la mayoría de personas que vamos a Jesús, después de conocerlo, nos damos cuenta que estuvimos bien equivocados y empezamos a educarnos en las Escrituras. Empezamos a darnos cuenta que necesitamos dejar ciertas cosas. Dios nos reprende a través de su palabra. Nos damos cuenta que tenemos que corregir ciertas cosas, ciertos errores. Nos damos cuenta que tenemos que instruirnos. Y lo interesante de las Escrituras, más que un maestro de clase de escuela sabática, más que un líder, más que un pastor, el que nos instruye en la palabra es el Espíritu Santo. Y también para vivir en justicia, a fin de que seamos siervos de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Ahora vamos a ver los paralelismos que existen en la Biblia entre Jesucristo y la palabra escrita. Esto es algo que también da más, le da más validez a las Escrituras, porque el centro de toda la Biblia es Jesús. Por lo tanto, si nosotros tenemos a Jesús como el centro, como el Dios, el Creador, el Salvador, también su palabra tiene que tener ciertas cualidades, ciertos principios como el Creador. Es por eso que estas comparaciones son muy importantes entenderlas. Miren, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer. El Espíritu Santo concibió en el vientre de María Jesús, nació de una mujer. La Biblia tiene al Espíritu Santo como su autor principal, pero fue redactada por escritores humanos. ¿Te das cuenta? Lo humano y lo divino, tanto en Jesús como en las Escrituras. Sigamos con los paralelismos. Jesucristo se hizo carne en un momento, en un lugar específico. Jesús nació en Belén, fue bautizado en el río Jordán, pero estos hechos en particular no anulan su divinidad. Jesús no solamente es de una región específica porque ahí nació. Jesús no solamente beneficia a Jerusalén, sino es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas. Por lo tanto, aunque Él nació en un lugar, Él es el Dios de todo el mundo, de todo el planeta. En donde hay vida, Él es el único que puede salvarnos. Ahora vayamos con las Escrituras. Los libros de la Biblia se dieron en un momento específico y en una cultura determinada. Es por eso que hay mucho que les cuesta entender
que la Biblia fue escrita en una cultura diferente y hay cosas de la Biblia que no pueden ser aplicables para nosotros porque fue una cultura diferente. Pero por eso no deja de perder su validez sólida como palabra de Dios, como revelación de Dios. Por eso es muy importante entenderlo, la historia, la cultura en la cual se escribió, el tiempo en el cual se escribió, para sacarle más interés y más provecho a las escrituras. La Biblia es para todas las personas de todo el mundo hasta el fin del tiempo. Es algo que nos debe animar a continuar estudiando las Escrituras. Así como Jesús salvó a todo el mundo, las Escrituras también es dado para que todas las personas del mundo sean o conozcan de Dios a través de las Escrituras. Después de unos 4000 años de generación de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Sin embargo, Él era sin pecados. ¿Te puedes imaginar una persona santa, perfecta, el Dios perfecto, viviendo en medio de unas personas que ya tenían ciertas cualidades muy erróneas hacia Dios, costumbres malsanas, una vida bien diferente a lo que Él realmente es? Fueron 4000 años de generación, de perversión de la humanidad. Pero Jesús ahí se mantuvo sin pecado en esa generación. De igual modo, el lenguaje de la Biblia es el lenguaje humano con todas sus limitaciones, no un lenguaje celestial perfecto. Por eso vas a encontrar en la Biblia que no es un lenguaje perfecto celestial. Sin embargo, lo que la Biblia afirma es confiable, no engañoso, porque es palabra de Dios. Así como Jesús se mantuvo sin pecado, las Sagradas Escrituras se han mantenido sin alteraciones, sin mancha a través de estos siglos, de han pasado de años en años, porque Dios siempre protegió y seguirá protegiendo las Sagradas Escrituras. Hay tanta literatura que son buenas, pero ninguna como las Santas Escrituras. Cuando Jesús vino a esta tierra, quería que los aceptaran por quien realmente Él era. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Por eso que Él siempre se representó como el Hijo de Dios. Es por eso también que los judíos no lo quisieron, porque Él representó como Él era el Hijo de Dios. Dios no quiere que leamos la Biblia como un libro más. Él quiere que la aceptemos por lo que realmente es. ¿Qué es la Biblia? Palabra escrita de Dios. Por lo tanto, debemos obtener muy bien este principio. La Biblia es palabra de Dios y debería tratarse como tal. Por lo tanto, yo te animo aquí que no trates de interpretar la Biblia desde tus ideas o tratar de que la Biblia responda a lo que tú quieres aprender o que la Biblia se someta a ti. No, tú tienes que someterte a la palabra de Dios. Tú tienes que someterte a Dios. Tienes que interpretarle la Biblia tal como es, porque es palabra de Dios, sin alterar, sin cambiar, pero reconociendo algo, que Dios te conoce y Dios te ama así como tú eres, pero a través de los Escrituras Él quiere levantarte, transformar tu vida. El mejor de los maestros por excelencia es el Espíritu Santo, quien nos ayuda a cambiar, a reformar a través de las Sagradas Escrituras. Jesucristo y la Biblia no son idénticos. Esto es muy importante. La Biblia no es una encarnación de Dios. Dios no se hizo libro. Nosotros no adoramos a un libro. Ten mucho cuidado, hermano, hermana, joven, niño. El libro de la Biblia es palabra de Dios. Nosotros no adoramos a la Biblia. No nos materialicemos.
adoramos al Salvador que se proclama en la Biblia? ¿A quién adoramos? Al Salvador que se encuentra en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro es el Salvador, es Cristo Jesús. Sin la Biblia sin la Biblia no sabríamos mucho sobre Jesús. De hecho, puedes imaginarte solamente conocer de Jesús solo de palabra o por ciertas exposiciones orales, pero sin un escrito sería muy dificultoso conocer de Jesús. Por lo tanto, la Biblia nos ayuda para tener más referencia sobre Jesús. La Biblia sin Jesús le faltaría el mensaje más importante. ¿Cuál es el mensaje más importante de toda la Biblia? Nuestra redención. Reconocer a Dios como Creador. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos profecías cumplidas o las que se van a cumplir. Entonces, sin la Biblia sin Jesús, le faltaría el mensaje principal, que es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento estaba representado por sacrificios, por corderos, y en el Nuevo Testamento se cumple y está la promesa que Él vendrá por segunda vez por nosotros. Las Escrituras es fundamental para nuestra fe. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, leemos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para entender las cosas que no se entienden y que no son aceptadas en las Escrituras, tenemos que tener fe. Las Escrituras deben aceptarse por fe y obediencia y con amor. Recuerda eso, no te olvides. Las Escrituras tú no debes aceptarlo por razón o por tener un raciocinio agudo y una interpretación ideal. No. La Biblia se debe utilizar por fe. La fe sobresale a la razón humana. La fe es más allá de nuestras limitaciones y tenemos que obedecerla, sobre todo con amor. Una relación de amor y confianza como un niño o una niña con sus padres. Este es un principio fundamental en las Escrituras. Nosotros, los seres humanos, debemos tener una relación de amor y confianza con el Señor, como un niño hacia sus padres o una niña hacia sus padres. Un niño no pregunta, un niño lo que hace es buscar, un niño no objeciona, un niño cuando no entiende va ante el Señor, ante sus padres y busca ayuda, pregunta. Nosotros los seres humanos deberíamos hacer lo mismo con Dios. Cuando quieras estudiar la Biblia y tengas confusiones, lo primero que tienes que hacer en primer lugar es orar, pedir el poder del Espíritu Santo y después busca a personas que te ayuden a entender las Escrituras. Pero recuerda que el mejor maestro para entender las Escrituras es Dios. Y por favor, ten fe porque es lo que nos ayuda. Desde aquí quiero desearte lo mejor y te animo a que sigas estudiando la palabra de Dios, sigas creciendo como un hijo, hija de Dios. Tienes mucho tiempo hoy, Santo Sábado, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Enamórate más de Jesús y sobre todo considera la palabra de Dios como algo muy, pero muy valioso para tu vida. Cuídate mucho. Bendiciones.